¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito, como siempre aquí a través de Red de Fútbol, a través de la producción de KRH Media, junto a Santi González y como siempre junto a Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? Bien, ¿cómo está usted? ¿Buena semana? Buena semana, cargada. Intensa. Intensa. Es un poco lo de tener 4 trabajos. ¿Cómo le va a usted con tener 4 trabajos también? Muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado de manejar. No se lo recomiendo a nadie. Pregunta. Sí. Cuando tienes tantos partidos, Sí. ¿vas en orden o vas en orden inverso? Depende. Hay veces que voy en orden de sacarme el más difícil o la parte más complicada al principio para después entrar en algo que, si no, mentalmente me agota saber que me quedó lo último, lo más complicado para el final. A mí me pasa, cuando tengo tanto, prefiero arrancar por el final para tener más fresco el primero. Claro. Bueno, hay diversas maneras, ¿no? Porque también eso, yo termino trabajando, retocando el que viene siguiente. Y después acumular. Y entonces es simplemente eso, refrescar el que viene y después el siguiente y después el siguiente. Partido a partido, como le gusta a tu entrenador. Tienen... A ver, estás con Premier, Sí. con MLS Y la Liga. y la Champions. Y bueno, la Champions hasta aquí llegamos. ¿Ya está? Ya estamos. Ah, para las estrellas. Para las estrellas. Para las sí. estrellas. La Champions es de las estrellas. Sí. ¿Son muy distintos? O sea, ¿lo que preparas es muy distinto o es...? No, es una estructura y después, bueno, meterte dentro de la dinámica o de lo que es cada equipo, ¿no? Cada competencia tiene sus secretos y cada competencia uno tiene una historia con esa competencia. Entonces también implica eso, donde tenés que reforzar. Uno se conoce y sabe dónde están los puntos débiles. No quiero mencionar un equipo por otro, pero si te toca un equipo que no has hecho habitualmente, sabes que ese es el que tenés. Yo, por ejemplo, digo, ese es el que tengo que trabajar más y arranco por eso. Sí, pero también eso que para ti es lo más débil, siento que también es para el televidente. ¿A qué voy? Tú estás transmitiendo un Madrid... Alguien. Sí. Saca no Barça, no Atlético. Correcto. Un Madrid, Sí. alguien. Hoy, Madrid-Getafe. Tú sabes que la profundidad que tú puedes darle al Madrid es mayor que al Getafe porque quien está viendo ese partido... Busca que le hablen del Madrid. Busca que le hablen del Madrid y está más enterado del Madrid. Entonces puedes profundizar mucho más y la gente lo va a entender. El rival lo tienes que contextualizar un poco más, claro, y tienes que hacer un poco más de storytelling porque la gente no está al día de... Exacto. Sí, eso es lo que ocurre, pero también te encontrás de repente con alguien que está más al día que uno. Sí. Y entonces es un hielo muy delgado sobre el que hay que caminar. Lo que tienen los grandes equipos europeos, y que no pasa muchas veces cuando uno hace ligas más de esta parte del continente, es que un equipo te puede jugar 3 partidos dentro de 90 minutos. Es decir, sí, te juega una forma y si no funciona, aquí también, cambia. Aquí también, pero no por una cuestión de planificación, sino más bien porque surge así en el partido. O sea, en el avanzar del partido y en el cansancio de los jugadores se empiezan a ver diferentes posturas. ¿Estamos hablando de? MLS. MLS, ok. Se empiezan a ver diferentes posturas, pero más bien por el hecho de que del cansancio, porque generalmente hay como un arrebato de energía, Sí. donde está todo planificado y después, bueno, empiezan a aparecer los errores y de los errores empiezan a aparecer circunstancias y goles. Después cuando empiezan a venir los cambios también, a veces mejoran, no mejoran los equipos. Sí, y lo que tienen los partidos de MLS, que me parece no tienen los partidos de las ligas europeas, es que ante una diferencia corta en esos 10 minutos finales, es frenético. Pasa de todo. Pasa de todo. Y uno ahí lo tiene que acompañar porque no tienes cómo explicarlo. Hay momentos en los cuales uno no tiene que convertirse en el centro del partido, sino más bien en acompañar. Es el relator el centro del partido. Claro. Uno está ahí para no molestar. No. El partido es el centro. El relator es el que lo lleva y nosotros acompañamos. Sí, de acuerdo. Vamos esta semana, es decir, a partir de los próximos días, se va a dar una reedición de 2 partidos que para mí fueron quizás el pico del fútbol mundial. Y me dirás si estoy equivocado en que ese fue el pico o hemos avanzado. Que es la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, y la semifinal de la Champions,
Barcelona-Inter de Milán. En aquella época fue en orden inverso, es decir, primero fue el Inter-Barça y después fue la final de la Copa del Rey. No fue el mismo año, fue la temporada anterior, claro. el Real Madrid-Barcelona y después... No, la temporada, sí. Primero, 2010 fue Barça-Inter, los dos partidos con el Volcán en el medio, y al año siguiente fue la final en Valencia, en 2011 fue. ¿Lo dije al revés? Sí. Claro. Lo dije, perdón, sí, exacto. Primero fue el de Champions y después fue ese. Para ti ese es el pico de... Porque Mourinho estaba en ambos. Claro, era el elemento común. Total. Aparte del Barça. Y que es el momento donde Mourinho se convierte en el anti-Barça, si uno lo quiere poner así, si quieren lo profundizamos. Pero para ti ese es el pico del fútbol como los ojos del mundo viendo en una sola dirección. Y puede ser. Yo creo que Mourinho también había logrado cierta trascendencia con el título del Porto en 2004. Después, con todo lo que hizo, ganó amplificación mediática a partir de que se fue al Chelsea. Y con ello, creo que... Porque cuando Mourinho llega al Chelsea es como que no comprendíamos ese proyecto, a dónde iba a llegar y cómo lo iba a transformar. Y ciertos jugadores incluso que pasaron por allí, al verse dentro de ese proyecto, por ejemplo, no sé, Crespo llega viniendo del Inter, llega a ese Chelsea. Y no le va muy bien. Y termina volviendo a Italia. Termina volviendo al Milan y juega la final de Estambul con el Milan. Hace 2 goles. El Inter. Exacto. Me había olvidado de que Crespo estuvo en Claro. Exacto. Crespo fue Parma. Y no me acuerdo, supongo que Lazio, ¿no? Y después Inter. Lazio, sí, pero yo me había olvidado por completo del Inter. No, él incluso no sé si fue goleador con el Inter, pero... Claro, es Parma, Lazio, Inter. Él llega a la Lazio campeona, él no es campeón con la Lazio, él llega a reforzar al equipo campeón. Exacto. Sí. Y después pasa al Inter y después pasa al Chelsea. Y no le termina de ir bien. Entonces, bueno, eso. Saber que ibas a ese club, porque también implica el cambio. Italia era en ese momento, todavía la Premier no era lo que es ahora. Entonces, él lo habrá visto como un castigo. Yo recuerdo que estábamos en Italia con Julio Sonino haciendo unas entrevistas. Y Julio, nuestro productor aquí en KRH. Y había todo como un mal humor en el Inter y nosotros caemos a hacer unas entrevistas a la Pinatina, el centro de entrenamiento del Inter. Y nos costó, y gracias a la gestión de Javier Zanetti, que era el capitán, nos dijo, no, tranquilo, que ustedes van a entrar y qué sé yo, y tal. Y ahí lo entrevistamos a Zanetti, a Almeida. Pero había mal humor y había mar de fondo justamente por la salida de Crespo. Y se manifiesta Cristian Vieri, quien se le tira en contra a los dirigentes diciéndoles que el Inter iba en sentido inverso porque se iba debilitando en lugar de reforzando. Y ese año, si no me equivoco, es el que llega Kaká al Milan. O sea, en ese verano, que hacía un calor tremendo, pasó de todo. Kaká llega al Milan... En 2003. Claro, porque Kaká pierde la Intercontinental con Boca, pero no había ganado la Champions. Lo mismo que él llega a reforzar al campeón de Europa. 2003, exactamente. Claro, él llega a reforzar al campeón de Europa. O sea, llega en el verano de 2003 para la temporada 2003-2004. Exactamente. Ese verano 2003 hacía un calor tremendo, una ola de calor en Europa impresionante. Y ahí estábamos. Pero... Entonces, claro, no sabías que cuando ibas a Inglaterra esa liga estaba en ese punto de transición, ya con el Manchester United de Ferguson asentado, campeón de Europa, ganador del triplete. Que ibas camino de eso, ¿no? De que esa liga se convirtiera en el epicentro del fútbol mundial a nivel de ligas. ¿El Arsenal venía de ser campeón invicto? Iba a ser campeón invicto. 2004. Iba a ser campeón invicto. Claro, la llegada de Mourinho en ese momento. Que, ojo, ese Chelsea para mí es el primer gran equipo con inversión extranjera. Sí. Y es el mapa de ruta para todas las inversiones extranjeras siguientes. Es más, creo que es el que causa el boom de las inversiones. Probablemente. Entonces, yendo en esa línea, cuando se producen, con diferencia de 2 años, esos duelos entre el Milan y el Liverpool, 2005, Estambul, 2007, Atenas,
ese punto también era un punto muy, muy intenso. Y después ya, bueno, se empieza a ver en la sucesión de semifinales entre Liverpool y Chelsea, también ahí, bueno, eso. La Premier empieza también a retomar con muchos equipos su presencia en la Champions y eso hace que el mapa cambie definitivamente porque ese Milan de Ancelotti que se toma la revancha en 2007 es el último Milan campeón de la Champions y después de eso viene el Inter de Mourinho y después no hay más italianos. Entonces ahí es donde empieza la debacle de uno y ahí es donde ya estaba manifestado el ascenso del otro. ¿Cuánto de lo y España se mete ahí. Es que España se mete, pero España se mete... a ver, para hacer una cronología, primero, te hago una pregunta antes de hacer esa cronología. ¿Cuánto de ese boom italiano de los 90 está condicionado por la ausencia de los ingleses en Europa? Porque los ingleses vuelven a Europa en el 90 y... 91 por ahí me parece. No, después. Me parece que ellos vuelven más cercano al 95. Pero claro, ese es el boom de la Serie A. Sí, puede ser que sean 10 años. Y este momento que tú estás marcando es verdad que el United la había ganado en el 99, pero cuando los ingleses dicen, oye, estamos de vuelta... Los italianos comienzan con el título de la Juve, que el gran equipo de la Juve con Platini, con Boniek, etc. Pero ese título... 85. Claro, pero ese título es el último partido de los ingleses. Sí. Porque la sanción corre a partir de lo que la gente... Pero después ya viene el Milan de Sacchi, o sea... Total, pero no hay ingleses ahí. Porque los ingleses son sancionados a partir de esa final. O sea, los incidentes... Del 85. Los incidentes donde los ingleses... No recuerdo si fueron 10 años o... Los incidentes donde los ingleses son expulsados de la UEFA sí. es esa final. Claro, la de Bruselas del 85. La del Bruselas del 85. No habías nacido todavía. Estaba... No. Yo sí recuerdo. Creo que la primera final que vi no se transmitió en directo para nosotros en Argentina, pero sí en la noche se vio. Porque ya estábamos viendo, como Maradona estaba en la Serie A, era la primera temporada de Diego en la Serie A, estábamos viendo la Serie A el domingo en la mañana. Entonces ahí es donde se empieza a ver. En otras partes de América se veía mucho el fútbol alemán. Yo no recuerdo haber visto tanto fútbol alemán. Y se veía el fútbol español, pero no sé qué pasaba con el fútbol español que no se veía. Incluso nos perdimos los mejores años de Mario Kempes. 5 años. 5 años. En el 90. En el 90. Yo te dije 90. Sí, en el 90 vuelven. Eso me acordaba. Claro, y ahí... No era... me parece que el Liverpool sí se la extendieron un poco más. A los clubes ingleses per se, 5 años. Creo que al Liverpool le dieron 10. Y ahí es donde ellos pierden protagonismo, gana Italia, pero España, en eso que tú estabas marcando, España estaba todavía saliendo de un tema de la época de Franco. Sí, porque, bueno... Televisivamente España siempre estuvo atrás. Claro. Por un poco el control Estaba reorganizando. Estaba reorganizando y los españoles... organizando, porque nunca había estado... Claro. Eso nunca había surgido. Pero el último título del 66 del Madrid... Después se produce la final del 86 del Barça, que la pierde contra el Steaua Bucarest en Sevilla por penales. Sí. El Madrid había perdido 81 con Liverpool. Claro, pero a lo que voy es, vuelve el Barça y recién gana en el 92. O sea, pasan 26 años para que los equipos españoles vuelvan a ser campeones de la Champions. Pese a que el Madrid gana la UEFA y hay otros títulos menores. Y habían perdido 3 finales, porque el Barça pierde la de Rinus Michels en los 70. Con el Benfica, si no me equivoco. 60 y pico pierde con Michel, no llega a la final, me parece. ¿No llega a Rinus Michels? No. Bueno, el Barça pierde esa porque el Barça gana la tercera. Sí, no, le toca con Benfica en el 60, si no me equivoco. Ok. O sea, 61. Bueno, y después Sevilla 86 y en Wembley en el 92. Correcto. El Barça gana la tercera. Y el Barça y la Juve son los equipos que más finales perdieron antes de ganarla. O sea, perdieron 2 y ganaron a la tercera. Y ahí es donde viene toda esta reaparición de la Premier, porque es desde el Liverpool del 2005, si bien no ganan tantas, tienen muchas finales seguidas. Porque es el Liverpool del 2005, el Arsenal pierde 2006, Liverpool pierde 2007, 2008 es totalmente inglesa. Totalmente inglesa. 2009 Manchester United contra el Barça. Sí. Y 2011 vuelve a ser Manchester United. 2012 la gana el Chelsea. Y ahí es donde se corta un poco esta constante presencia. Desaparecen los italianos, después vuelven el Madrid, el Barça, etc. Entonces, volviendo a esa época de 2010-2011,
creo que es un momento donde ya todo el talento estaba concentrado en Madrid y Barça, porque desde un punto de vista, desde la afición, el Madrid y el Barça siempre han sido los equipos de mayor atracción al aficionado extranjero. Más recursos. Pero súmale que ya estaba Messi y Cristiano ahí. O sea, ya estamos en el Messi Cristiano. Ya estábamos hablando de una España campeona del mundo. Estamos a la víspera de una España. Era campeona de Europa. Campeona de Europa. 2008 campeona de Europa. Campeona de Europa. Y ya estaba José Mourinho presente. El detonante de la llegada de Mourinho es Guardiola. Total, pero hay una historia que la gente no la conoce. O no la conocen, tú la conoces, pero la gente en general no la conoce. Cuando deciden despedir a Rijkaard, a final del 2008, Mourinho estaba desempleado. Sí, es verdad. Estaba desempleado. Y los dos finalistas para ser entrenadores del Barça eran Josep Guardiola y Mourinho. Josep Guardiola, un ídolo del club. Jugador del club, ex capitán. Ex capitán, ídolo del club, que su experiencia era una temporada en el equipo. Era el entrenador del equipo B del Barça. B. Y el otro finalista era José Mourinho. Ex asistente de Bobby Robson. De Bobby Robson. Y no sé si de Van Gaal también, me parece. Y de Van Gaal. Mourinho nunca se siente aceptado por el barcelonismo. Siempre fue considerado el traductor. Cuando realmente él traducía, pero era asistente. Claro. Porque él había coincidido con Robson en Portugal. Exacto. Y cuando eligen a Guardiola y Mourinho va para el Inter, Mourinho asienta aún más su sentimiento de no ser aceptado por no pertenecer a el futbolístico. Sí, sí. Si ustedes analizan futbolísticamente el Porto y el Chelsea de Mourinho, tenía muchas cosas de esa esencia de Barcelona, de más tenencia de pelota, de más fútbol ofensivo. Y a medida que va llegando al Inter y que va llegando a Italia, él se va alejando de esa tendencia, como en una búsqueda de... Y esto parece hasta un guión de película, en esa búsqueda de ser el anti-Barça. Si esto es lo que esta gente pregona y yo no pertenezco, yo voy a hacer lo contrario. Y por eso ese duelo de semifinales no le puede haber caído mejor a Mourinho. Probablemente no, sí. Es interesante. Y creo que también se marca dentro de lo que es ese punto de transición del fútbol, porque creo que, y esto lo tendríamos que ver con alguien que tenga un estudio muy profundo de la preparación física, por ejemplo, se dice que los portugueses y sobre todo Mourinho empiezan a cambiar ese paradigma de la carga de trabajo de pretemporada, la carga de trabajo físico, la carga de trabajo de fondo, y que se empiece a trabajar todo con pelota. O sea, empezar a dejar todos los trabajos de largos, de fuerza. Los de fuerza sí permanecen, pero balón. Los trabajos de fuerza, sobre todo en la época de recuperación o sobre todo en la época donde un jugador tiene algún tipo de, no sé, pero son complementarios. Y el trabajo largo, el trabajo de fondo, eso de hacer 15 kilómetros, 20 kilómetros y a salir a correr y a correr y a correr, se descarta. Y creo que en ese punto los portugueses, sobre todo Mourinho, son los que llegan con esa idea. Y hay otros que después ya la expanden. Aparte, el jugador no se divertía haciendo esos tipos de trabajos y siempre se cuestionaba que el jugador, ¿te acordás lo que se siempre? Y estamos lentos o estamos mal porque venimos de la pretemporada. Estamos duros, sí. Exactamente, no hemos tocado la pelota. Pucha, ¿cómo no han tocado la pelota? Se hacía arena en la pretemporada. Sí, claro. Y entonces, creo que esos dos puntos y ese momento que estás marcando son, desde el punto de vista de lo que hemos descrito acá en este rato, desde el aspecto económico y el reposicionamiento de las ligas, hasta ese aspecto futbolístico. Y bueno, ahí caemos en lo que pretendemos hacer hoy, que es una previa de este Madrid-Barça, Barça-Madrid en Sevilla, en la Cartuja, donde, como dice Ancelotti, los dos títulos que puede conseguir el Real Madrid pasan por el Barcelona, pasan por ganarle al Barcelona. Entre comillas, porque inclusive si le gana el de mayo, sigue dependiendo del Barcelona. Claro. Este es el único título que el Madrid tiene en sus
La mejor opción que tiene para ganar la Liga es, salvo que el Barça pinchase hasta el clásico de la Liga, es ese. Es ir a Montjuic y ganar. Es ir a Montjuic y ganar. También, no sé, siento que analizar los últimos partidos de Liga de ambos es como que hay tantos focos que la realidad de lo que vamos a ver el sábado no está de la mano de lo que hemos visto en los últimos 180 minutos de Liga. No. De ambos. No, ya se empieza a ver mucho el cansancio, las lesiones. Ambos están llegando con bajas importantes, la baja de Lewandowski que se anuncia en el Barça, la duda de Mbappé que parece que no va a estar al 100% físicamente. Y estamos hablando de los dos, nada más que de los dos goleadores allí. Sí. El Madrid con dudas en su defensa, habiendo tenido que utilizar en el partido del domingo contra el Athletic Club de laterales a Valverde en la derecha y a Camavinga en la izquierda. Después Ancelotti va cambiando, va modificando. Valverde termina en su posición y termina haciendo el gol. Pero esto habla de las extremas dificultades que están teniendo ambos entrenadores, aparte, Jaime, del punto anímico, emocional que representa para el Real Madrid haber quedado fuera de la Champions League. Y haber sido vapuleado por el Barcelona en las veces que se enfrentaron este año. Ahora, eso es verdad, pero que no hay partido igual al otro. No hay partido igual al otro. Y sin volver a meternos en el contexto histórico, salvo que quieras entrar, porque siempre es apasionante, cuando uno ve y esto lo escuchaba en una conversación entre Piqué y Casillas, donde nadie discute la grandeza ganadora del Real Madrid, pero al mismo tiempo aquellos equipos ganadores del Barça marcaron épocas. Entonces, uno los recuerda más en detalle por las formas en las que ganaron, y el Madrid uno lo recuerda mucho más por los números. Y ahí van a empezar a comentarnos de lado y lado, pero es un poco lo que es la historia de estos dos equipos, ¿verdad? Y cuando te encuentras con este tipo de partidos como este, donde tú acabas de decir, ha pasado esto, falta el de aquí, falta el de acá, falta esto, a mí me da la sensación de que siempre en ese río un poco más revuelto es donde el Madrid se fortalece y es mucho más pragmático a la hora de improvisar, a la hora de tapar ausencias y de poder sacar partidos adelante donde el plan A no está disponible, el B tampoco, el C tampoco. Siento que el Barça, cuando hay un gran Barça, que los ha habido en los últimos años, y este es un gran Barça, es una obra maravillosa, pero que cuando empieza a faltar una pieza es mucho más complejo poderla reemplazar. Sí. Creo que el estilo del Madrid es a veces ganar apelando a fórmulas que parecen inverosímiles y que no funcionarían para otros clubes. A partir de la emoción, a partir de la épica que ya se instala y todo el mundo va al Bernabéu a esperar la épica, cosa que no llegó la semana pasada contra el Arsenal, pero sí llegó en el partido contra el Athletic Club. Terminás viendo un golazo en el minuto 93 cuando el equipo presiona más por convicción y porque está prácticamente la temporada depende de ese cierre de partido y lo consigue el gol. Más veces no pasó que las veces que pasó la épica. Y sobre todo... Bueno, si los milagros ocurriesen todos los días, no serían milagros. Claro, no. Y aparte que lo que decías, no pasó contra el Arsenal, sí, obvio. Y todos hablamos de la épica porque la historia dice que ha pasado. Pero la realidad es que la matemática era muy grande como para realmente, con argumentos, esperarla. Pero a lo que voy es que me quiero posar en los entrenadores. Si bien es cierto, hemos visto al Barça de Flick sufrir el adelantamiento de la línea porque hay cansancio en los mediocampistas, porque de repente los laterales no están presionando tanto, los centrales pierden un poco la referencia del punta, pero el Celta le logró romper la trampa del adelantamiento muy bien con las pelotas sobre los costados y la llegada directa de Borja Iglesias. Entonces, pero si el Madrid cae en eso, quizá cae en un punto de desgaste de correr que me parece que le va a hacer perder frescura. Luego, quiero ir a los entrenadores. Creo que por primera vez en muchos años el Barça ha encontrado un entrenador que sea súper pragmático y que se acomode mucho más
a la idea de ganar adaptando formas. La primera no se negocia, que es la de la presión alta, pero la segunda, de intercambiar momentos en el partido en los cuales el Barça tiene un poco más el balón y otros en los cuales cuando puede atacar con una verticalidad extrema, lo hace. Y a partir de eso es donde le ha hecho mucho daño al Real Madrid en los 2 enfrentamientos de la temporada. Total, pero porque este Barcelona y ese contexto histórico que hicimos antes de entrar en detalle en esto es clave porque volvemos a aquello, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa época? En esa época, tú dices, se divide el fútbol, nos explica el fútbol moderno, y eran o los que tenían la pelota y veían qué hacían en esos 5 minutos que no la tenían. ¿Posesión o espera? Posesión o espera. Bloque bajo, bloque medio. Exacto. Ahí elegías. Y cuando se enfrentaban nos preguntamos, ¿qué hará Mourinho ahora? ¿Va a presionar un poco? ¿Va a meter un bloque medio? ¿Va a meter un bloque bajo? ¿Qué hará? Porque sabíamos que el Barça iba a jugar a tener la pelota. Total. Y Mourinho dice, no, yo voy a hacer un bloque bajo. y más allá de la expectativa que teníamos en la previa... Cuando fue a presionar al Camp Nou, sí, se llevó 5. Se comió 5. Sí. Se comió 5. Entonces ahí dijo, total, bajito. Total. Y eso es porque le dio un ataque de valentía, porque su éxito en el anterior había sido el esperar, y el éxito en la Copa del Rey fue esperar también. Pero quizás sabía que esperar era arriesgado, porque con el Inter lo hace por diseño, porque en la ida él va a proponer el partido, obviamente. Casi no era una guerra, era una guerrilla. Te ataco y me cierro, te ataco y te aparezco por sorpresa, y como antídoto a ese Barça que venía cansado porque venía de cruzar en ómnibus el territorio francés para llegar a Milán por la ceniza volcánica que le impedía volar. De Islandia, ¿verdad? Sí, de Islandia. Pero, dicho esto, nos encontramos con un entrenador hoy que aquello que a principios de la década del 2010 era o hacías A o hacías B, y si tenías 2 equipos que hacían A, había un problema, si tenías 2 equipos que hacías B, era un problema, y si tenías los opuestos, era un partidazo. Acá el Barça encontró un entrenador que es capaz de hacer las 2 cosas. Ahí está su grandeza también. Y ahí es donde está la clave de este Barcelona. Quizás este Barcelona, para gustos los colores, habrá el que le guste más el de Cruyff, habrá el que le guste más el de Ronaldinho, sí, el de Guardiola o el de Luis Enrique, pero este es el más completo. Porque te maneja mejor que aquellos las diferentes fases del juego. Ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva. Y me parece que quizás este Barcelona es desde su adaptabilidad el mejor que hemos visto en los últimos años. Coincido. Probablemente sea así porque también posee algo, el entrenador y el grupo, que es el elevar futbolistas. O sea, aquel Barça de Pep, ya como lo veníamos mencionando antes, traía una base de jugadores que habían rendido muy bien, pero que habían bajado su rendimiento. Otros, como Messi, que venían al alza. Otros que salieron porque Guardiola interpretó que no eran buenas influencias o no eran los futbolistas que él necesitaba o quería para armar un grupo que se sometiese a Guardiola. Porque Guardiola, él dice que se va cuando siente que tiene que hacer cambios radicales que él no se ve con la fortaleza de poder hacer. O sea, cambios, situaciones antipáticas que sí pudo hacer al principio porque él, la verdad, con Eto'o, con Deco, con Ronaldinho, no tenía esa cercanía. Y trae y mejora el plantel. Y mejora con algunos que eran, por ejemplo, Alves o Abidal o esa clase de futbolistas. Thuram también sale ahí. Claro. Zambrotta, Thuram salen ahí. Y termina armando otro equipo. Lo repesca Piqué. En fin, bueno, todas las cosas que hace Guardiola. Pero este hombre es... Yo me voy a arreglar con lo que tenga. Y de lo que tenga, voy a hacer que todos o casi todos, creo que salvo Ansu Fati, que fue titular en el partido contra Mallorca, ayer, a mitad de semana, sean mejores, estén en un mejor momento, estén brindando casi todos su mejor versión. El problema del Barça para mí ahora está en la sucesión de partidos, en esta sobrecarga de partidos, que hace que para su modelo de juego
A veces Flick lo corrige, a veces dice, bueno, tranquilos, no vayamos tan arriba, pero siempre se presiona. No tan arriba, pero siempre se presiona. Creo que va a haber un poco más de precaución al ser un partido único, la posibilidad del alargue, saber que no va a estar Lewandowski y saber que las piernas están cansadas. Pero el Madrid también tiene piernas cansadas. El Madrid también tiene piernas cansadas, pero y tiene más dudas todavía. El cambio más hecho por Flick este año es Ferran por Lewandowski. Y es plan A, plan B. A veces arranca uno, cierra el otro. A veces arranca el otro, cierra el uno. ¿Qué es lo que el partido transmite? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo va? Ese es el principal déficit de la final. Sí, que no esté Lewandowski. Que no esté Lewandowski ni siquiera para la variante. Porque puedes invertir el plan de juego. ¿Será por eso que comenzó con Fati para decir, ahora que te necesito, quiero que juegues? Sí. Ahora, lo que también ha encontrado este Barcelona, que es algo que... Pero también, perdón, Jaime, lo puedo utilizar Dani Olmo, allá arriba, porque para eso lo trajeron, ¿no? Sí. Sí, es verdad. No había pensado en eso. Bueno. Lo que también tiene este equipo, y que le costó mucho tiempo recuperar, era grandes capitanes. Liderazgo. Entonces, así como hubo una época donde se habló del Barça de los holandeses, y el Barça de los chiquitos, y el Barça de los sudamericanos, si bien son dos, este es un poquito el Barça de los polacos. Porque se han convertido en dos líderes muy importantes. Pero al mismo tiempo, Rafinha ha tomado un protagonismo desde el liderazgo en campo que no solamente lo respalda con su rendimiento futbolístico. Que se le fue la lengua contra Argentina, sí, pero ese era un contexto diferente. Acá no se le ha ido la lengua. No. Y hay esos pequeños detalles donde encara cuando hay que encarar, digo, no futbolísticamente hablando, sí. sino de... me acuerdo el clásico de la Supercopa, creo que te lo dije, en la sacada del maletín de la Liga fue. De la Liga. Fue en el Bernabéu. La sacada del maletín del médico del Madrid es como el primer gol. Y creo que esta generación actual del Barça entiende que futbolísticamente pueden, que tienen una gran calidad, pero que también hay que jugar a otro fútbol. Que no les van a hacer un gol como el que hizo Alexander Arnold la última vez que jugaron una semifinal de Champions. Que esas cosas no les van a pasar. Que están mucho... Que si bien viven un presente superior, no alcanza solamente con ser mejores en la cancha, sino que hay que ser mejores en esos momentos donde la pelota no está rodando. Y dentro de ese liderazgo, aparte de Szczesny, creo que también hay que marcar a Íñigo Martínez. Sí, porque Íñigo, cuando ¿verdad? no ha estado Íñigo, después hay otros liderazgos un poco más futbolísticos, el de Pedri, por ejemplo, en el centro del campo, pero sí, el equipo va teniendo esas figuras y son, en el caso de Rafinha, casi de salida, de Íñigo Martínez casi de salida, de Szczesny en el retiro. O sea, futbolistas que van teniendo nuevas oportunidades y se ven en un plano donde no se imaginaban y donde nadie los ponía. Entonces, en ese punto de estar en la cresta de una ola absolutamente improbable, también está la virtud de este Barça y si se quiere, para utilizar otra palabra que hemos ya usado, el milagro. Es que son jugadores que están en la recta final, pero que están en el prime, no sé si de rendimiento, pero de objetivos, si lo quieres poner. Es decir, Szczesny, muchos años en muchos equipos. En esta posición, nunca ha estado. Lewandowski, un tipo al que le robaron un Balón de Oro. Futbolísticamente, ese fue su prime. En esta posición, de ser la piedra angular, el líder y la posibilidad de, ante un equipo de esta magnitud, ganar muchos títulos, nunca le estuvo Lewandowski. Y se enojaron los del Bayern Múnich, pero con todo el respeto, el Bayern no es el Barça. No, bueno, en ese sentido no. Íñigo Martínez, seleccionado, mundialista, ídolo del Athletic Club, odiado en la Real porque los dejó para irse a los dos. Pero esta exposición de un equipo grande de Europa, de los más grandes, y al nivel que está jugando, tampoco lo ha tenido. Entonces, no es lo mismo cuando te llega alguien de esa edad y que lo ha ganado todo,
Jaime, recuerdo un incidente de Íñigo Martínez en la temporada pasada, donde cuando las cosas iban mal, no sé si fue después de que Xavi en el partido aquel contra Villarreal renuncia, él no estaba jugando, se baja del coche a la salida de un entrenamiento del Barça en la Ciudad Deportiva a encararse con los hinchas casi para pelearse. Y obviamente, como hoy se filma todo, terminan sacando una imagen que no es muy bonita, pero en ese punto estaba Íñigo Martínez. ¿Y ahora qué hace la gente? ¿Lo aplaude? La gran Coco Basile. Sí. ¿Te acuerdas? Creo que era con Boca. Que al Coco está saliendo llevando el bus y le insultan. Lo estaban insultando con P. Y el Coco se acerca y le dice, a ver, ¿cuál es? Para que venga. Con la voz de Coco. Coco Basile, que en paz descanse el Papa Francisco del cual estuviste hablando ayer en Telemundo. Pero la anécdota de cuando Basile lo echa en aquel momento... No te me vas a ir por las ramas. Bueno, ok, vamos por las ramas. En aquel momento cuando él lo echa a... En 1998. Claro, del camerino de... Todavía no era socio de San Lorenzo el papá, aunque sí siempre fue toda la vida hincha de San Lorenzo. Sí. Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, en aquel momento, antes de ser que Coco había asumido la dirección técnica de San Lorenzo y lo hizo abandonar el vestuario. Yo creo que ahí hay un tema que Basile muy de cábalas. Algo le pareció que un cura no era una señal de buena suerte. No, es lo que dice Coco, claro, pero porque Coco recién había asumido, San Lorenzo estaba peleando el descenso o venía muy mal. Y él venía una serie de resultados negativos. No creo que descenso, pero estaba abajo en la tabla y la serie de resultados negativos hizo que el entrenador anterior saliese. Claro, y él pregunta, dice, ¿quién es el padre? Y le dice, no, él viene todos los partidos. Sí, no. Entonces dice, no, pues si venimos todos los partidos... Sacame el cura, le dije. Exactamente. No, pero viene siempre, es de San Lorenzo. Sí, y tal, y él no sabe, lo hace echar y se olvida, hasta que cuando Bergoglio se convierte en Francisco, se junta con el presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, y Miele le dice, ¿te acordás de aquel hombre que echaste del vestuario de San Lorenzo? Bueno, ese es el Papa. Y hay otro también muy, muy especial cuando San Lorenzo construye una pequeña capilla y la llama Lorenzo Massa, Padre Lorenzo Massa, no sé cómo se llama la iglesia, que fue, Lorenzo Massa era un salesiano que fue fundador de San Lorenzo de Almagro en 1908. Entonces San Lorenzo construye esa iglesia y ya existía una relación, por eso mismo que mencionabas, entre Bergoglio y el club. Y va a dar la primera misa en la apertura de la iglesia. Y en esa misa dice, bueno, a alguien se le ocurre darle el catecismo o darle la confirmación a algunos jugadores de las inferiores que estaban en el club y que eran juveniles. Yo no sé si, creo que fue 2011. Y entre esos juveniles estaba Ángel Correa. Ángel Correa, que nunca mejor puesto el nombre, se convierte en eso, en un ángel de San Lorenzo, campeón de la Libertadores en 2014. Después de ello, cuando lo compra el Atlético de Madrid, se sobrepone a una operación de corazón, porque cuando San Lorenzo le hace la prueba, le detecta un tema cardíaco que era operable. El Atlético de Madrid. Y después, a partir de eso, es por accidente, por la baja de un compañero, creo que también de Joaquín Correa, del mismo apellido, es campeón del mundo. O sea que lo único que le ha faltado a Correa para completar toda esta parábola es que hubiese ganado la Champions. Pero eso, un futbolista marcado, predestinado y también marcado por aquello. Dice Correa en una anécdota que cuenta de hace tiempo que creo que ellos iban a la escuela y estaban completando la secundaria porque él tendría en aquel momento, pongámosle 15 años, una cosa así. Correa nació en Rosario, de un barrio muy humilde, y vivían en la pensión de San Lorenzo. Que Correa dice, sí, levantó la mano cuando dijeron, ¿quién necesita tomar? Y dice, yo ya tomé la confirmación, pero me escapo de la escuela ese día. Y por eso fue. Si no, no hubiese ido y no tendría esa conexión que permanecerá en él para siempre, que lo va a unir para siempre al Papa Francisco o a Jorge Mario Bergoglio. Claro, y San Lorenzo gana la Libertadores con Correa en el primer año de su papado. Claro. Porque él es... 2013, San Lorenzo sale campeón en el 2014. Sí. Y le llevan la copa. Bueno, ya él era socio. En el centenario de San Lorenzo, en el año del centenario, no sé si en el club tienen la iniciativa de hacerlo socio. Y en 2008
Bergoglio empieza a ser socio de San Lorenzo, donde lo llevaba su padre y donde él vio probablemente de lo que se recuerda el primer gran equipo de San Lorenzo, que es el equipo que llamaba de la terceta mágica, que eran Farro, Pontón y Martino, que eran el inside derecho, el centro delantero y el inside izquierdo, el interior izquierdo, el 8, el 9 y el 10 dentro de la vieja denominación. Y ese equipo de San Lorenzo, que jugaba en el viejo gasómetro, en la Avenida La Plata, en el barrio de Boedo, cerca de donde había nacido el Papa y donde lo llevaba su padre, ese es el equipo que él dice que lo enamora. Y termina siendo... termina ligado a San Lorenzo de por vida. De por vida. Siempre yo me preguntaba, este hombre con esa pasión por San Lorenzo, porque imagínate un sacerdote que termina de dar misa y se va al club del cual es hincha a estar ahí, a hablar con los jugadores, a estar cercano a los jugadores. O sea, el domingo él ya cumplió con su función, dio la misa temprano, lo que sea, pero tenía que tener un gran cariño. Y se dice que el oficio, cuando uno se entrega al sacerdocio, resigna todo el resto de su vida. Y él, cuando va a Roma y se convierte en papa, cuando emprende ese camino en la sucesión de Ratzinger, jamás vuelve a ver a San Lorenzo. O sea, en los últimos 12 años de su vida, lo que era su gran pasión, él dijo... Bueno, y como cuando deja un sacerdote de lado todo el resto para entregarse a Dios. Sí, a ver, no estoy seguro, y te explico por qué no estoy seguro. Porque... Bueno, quizás San Lorenzo jugó un partido en Italia, en Roma. No sé, te explico por qué no estoy seguro, y no te lo debato, porque al final es lo que hemos leído, lo que hemos escuchado y todo. Pero dentro de las muchas historias que salieron esta semana, hay una de Gustavo Alfaro, que él tiene un encuentro ya con el Papa Francisco, cuando era entrenador de Arsenal. No sé si en el primero o en el segundo ciclo. Segundo. Y le entrega, y conversan. Y una de las cosas que a Alfaro le sorprende es que le dice, me quedé dormido, pero estábamos empatando. O sea, como que no sé si estaba viendo el partido. No, digo, ver presencialmente. Ah, ok, sí. No. Él siguió la campaña de San Lorenzo cada vez que podía, nunca mejor dicho, religiosamente. Ok, está perfecto. Claro, porque Alfaro dice que cuando él llega, lo primero que se sorprende... No, él veía a San Lorenzo cada vez que podía o le informaba. Sí. Y saltaba la chispa cada vez que alguien le decía y evocaba. Y él se sabía el equipo del 46 de memoria. Entonces, era como que le dijeran a él, no sé... Padre nuestro que estás en los cielos, y él arrancara, bueno, obviamente, como le pasa a cualquier católico, él arrancaban con el arquero y los dos defensores y él recitaba todo el resto del equipo de memoria. Y así con aquellos equipos que él vio y que fueron importantes en la historia de San Lorenzo. Y San Lorenzo, para quien no está al tanto del fútbol argentino, era, y en parte era la burla del resto de los grandes, que era el único grande que no había ganado a Libertadores. Claro. Que la termina ganando en ese 2014. En ese 2014. Había ganado con Manuel Pellegrini una Copa Mercosur en 2001. Y había ganado la Sudamericana con Insúa también. Sí. En el 2002. Es probable. Claro, cuando se crea la Copa Sudamericana. Claro, gana la primera. San Lorenzo gana la primera a Atlético Nacional, si no me equivoco. Me parece que sí. Sí, Atlético Nacional de... La Mercosur a Flamengo y esa creo que Atlético Nacional. Sí, exacto. Claro, la Sudamericana, que es la unión de la Mercosur y la Merconorte. Exactamente. Y la Merconorte. Volvemos a la Copa del Rey. Esta final de la Copa del Rey, ¿ok? Para el Madrid. Ya Barça lo hemos hablado. Perfecto. Vamos a arrancar con algo más sencillo para establecerlo ahí. Porque la gente busca siempre eso, la opinión directa. ¿Quién es el favorito? Es una respuesta que no es... ¿O quién tiene más opciones de ganarla? A ver, es una respuesta que tiene matices porque hay un equipo que se llama Real Madrid, ¿ok? Si nosotros sacamos nombres propios, decimos equipo A, equipo B, equipo A, Barça, equipo B, Real Madrid, el Barça es el favorito. En cualquier análisis futbolístico que nosotros hagamos, netamente futbolístico, el favorito es el Barcelona. Por presente, por momento, por todo lo que hemos explicado. Ahora, cuando el otro equipo es el Real Madrid, ahí es donde uno tiene los peros y la mística, y el partido único, y el pragmatismo para reponerse de situaciones complejas, y la capacidad de que por momentos merece recibir 3
y ha recibido solo uno, entonces está vivo. Entonces, análisis netamente futbolístico, el Barça es favorito. En Madrid tiene opciones, tiene muchas más de lo que cualquier análisis fundamentado con data te pueda decir. Desde lo emocional siempre está el Madrid. Desde lo emocional siempre está el Madrid. Sin irme del análisis del partido, porque ahora lo analizamos, pero ¿es esta final determinante en las decisiones que tome el Madrid en los siguientes meses? ¿Así? ¿Así de claro? Sí. Sí. Hay quien dice que la decisión ya está tomada. Que hay quien dice que Ancelotti se irá sí o sí al final de la temporada. Que ya se conversó con Xabi Alonso, que ya se llegó a un acuerdo incluso con el Bayer Leverkusen para que si es uno de los ex equipos de Xabi Alonso, que la conversación se pueda dar y se pueda llegar a un acuerdo hasta económico, porque le quedaría al entrenador Tolosarra un año de contrato. Puso en el contrato que si uno de sus ex equipos lo llamaba. Sí. Pero había como 10. Sí. Lo puede llamar el Bayern, lo puede llamar el Liverpool, lo puede llamar la Real Sociedad, lo puede llamar el Real Madrid. Sí. No son tantos, pero sí, había 2 páginas había muchas opciones. Evidentemente, quizá no había un compromiso emocional tan grande, pero es la primera oportunidad. Cuando llega a partir de aquí, en la carrera de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen será un punto muy importante. Sí, él llega al Leverkusen de las inferiores de Liverpool, ¿verdad? Yo creo que él había dirigido a las inferiores de Liverpool. No estoy seguro. ¿O era Gerrard el que estuvo ahí? Tampoco estoy seguro. Gerrard dirigió a Aston Villa y después se fue a Arabia. Sí, pero Gerrard, yo sí creo que Gerrard va a Aston Villa de las inferiores del Liverpool. Wikipedia en español nunca dice nada. Vamos en inglés. No voy a buscar porque es más de lo mismo. Pero... No, de la Real Sociedad B. De la Real Sociedad B. B, sí, él estaba dirigiendo el equipo. El filial B. de la Real Sociedad. A lo que voy es que, retomando el hilo... El Eibar también B, estaba en la lista de contrato. El Madrid piensa que ya Ancelotti no es el conductor idóneo para poder seguir esta idea futbolística. Lo cual nos lleva a un segundo tema de conversación. Si es justo o si es injusto para con Ancelotti. Todos sus colegas italianos exitosos, llámense Sacchi, Capello y demás, salen a defenderlo. Porque creo que mucha gente del fútbol que entiende el fútbol como algo que lleva mucho tiempo construir un equipo campeón, pero lleva muy poco destruirlo, que el Madrid está a las puertas de cometer un error importante. 2 cosas en ese contexto. Primero, O sea, Ancelotti se irá, como todo el mundo se va, pero si no le han dado las herramientas para poder hacer algo mejor, es difícil que Ancelotti o cualquier entrenador te hagan algo mejor de este presente de Real Madrid. 3 cosas, ya que me agregaste esa. Primero, es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero Ancelotti es un entrenador que tiene la espalda y debe ser Ancelotti, Guardiola, y para de contar los que tienen la espalda de decir, no me das las herramientas, ahí queda tu vaina. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es uno de los 2 entrenadores en el mundo que puede decir, ahí queda. Y no lo hizo. Entonces, ahí ya es parte de, digamos, ya la discusión de si le dieron o no las herramientas queda fuera. Lo que pasa es que, creo yo, la temporada ha ido muy, muy mal también porque has perdido herramientas. Lo perdiste a Carvajal, lo perdiste a Militao, hay jugadores que fueron a menos. Es cierto. Era difícil, sabíamos desde el principio, la inserción de Mbappé dentro de este equipo, pero quizás nadie mejor que Ancelotti para lograr hacer que los egos del vestuario terminasen aceptándose unos a otros. Total. Punto 2. Muchos de los nombres que lo han respaldado son gente que salió del Madrid injustamente también. Porque a Arrigo Sacchi, como director deportivo, le dieron una patada. Capello también. Capello le dio una patada. 2 veces. Se fue campeón. Sí, Capello, sí, 2 veces. Entonces, más allá de que yo creo que es injusto, entre comillas. Pero Capello nunca fue entrenador de Florentino. La primera vez. No, era Mendoza y después Ramón Calderón. Sí. Entonces, ¿y Sacchi también fue de Calderón o de Florentino? De Calderón, me parece. Bueno, 2 personas que el Real Madrid no la está todo del todo bien tampoco. Entonces, quizás Sacchi puede ser de la parte final de Florentino. De Florentino.
Bueno, ahora lo reviso. Sí, porque después llega Mijatovic con Calderón. Es verdad, Mijatovic es con Calderón. Sí, es verdad. Punto 3. Si consideras que alguien no es el idóneo para seguir un proyecto, es porque tú ya tienes al idóneo para hacerlo. Y ahí es donde yo digo, ok, ¿y ese señor quién es? Porque desde el romanticismo, uno puede decir, Xavi, campeón, exjugador del club, campeón en Alemania con el Leverkusen por primera vez en la historia, ese es el hombre. Desde el titular es el mejor nombre posible. Desde la práctica, parte de lo que ha hecho Xavi es en base a las características de los jugadores que ha tenido, el momento de su carrera y el entendimiento de una idea compleja. ¿Cómo le ha ido al Madrid con las ideas complejas? Mal. ¿Sabes qué creo? Algo también que nos vuelve a Mourinho de alguna manera. ¿Tú pensaste que me fui por las ramas y lo que te hice fue un preámbulo de lo que venía? No. Es difícil entender la manera de pensar, porque uno ve la forma de ejecutar de un dirigente tan exitoso como es Florentino Pérez. Para ello, definamos éxito. ¿Qué es el éxito? Me parece que en el aspecto de ganar, de conseguir cosas, Florentino... Éxito no es lo mismo para todo el mundo. Bueno, ahí va, exactamente. Pero en la variable y en la variante del éxito como ganar trofeos, no hay nadie como Florentino Pérez. Exactamente. En el deporte, ni siquiera en el fútbol. Correcto. Luego, ¿qué le pasó en la Champions? ¿Quién lo eliminó? Arteta. Sí, señor. Ahí vamos. ¿Qué clase de entrenador es Arteta? Es un entrenador de la nueva generación. Es más joven, viene armando su camino, tenía una pequeña conexión, pero no era el equipo con el cual más había estado conectado en su carrera, el Arsenal. Sí. Sin embargo, los dirigentes del Arsenal, después de las curvas y después de los errores, después de la salida de Wenger, dicen Arteta. Y ha ganado una copa y una Supercopa inglesa o Community Shield. Pero lo eliminó, le ganó los 2 partidos, aún sin sus mejores cartas ofensivas. ¿Y qué vio Florentino? Dice, como decir, uy, te queda muy bien esa camiseta. Pero Jaime es mucho más alto que yo, tiene los hombros más anchos. Y digo, me quiero comprar esa camiseta. Y me parece que él está viendo eso. Y después te queda como pijama. Después no te queda bien. Y decís, ¿y ahora qué hago? Y bueno, pero pagaste mucho por esa camiseta. Bueno, yo creo que un poco pasa por ahí. Porque no es un debate de decir, analicemos todo. ¿Qué le pasó a Ancelotti? ¿Cuáles circunstancias fueron ocurriendo que hicieron que estuviéramos en este punto? Entonces tenés que debatir, bueno, todo lo que te pasó, si realmente el refuerzo de Mbappé era lo que el equipo necesitaba, o por ahí necesitaba un 10 como Kroos. Y no se sabe. O un 9 como un suplente como Joselu. No, o sí un defensor polifuncional con experiencia como Nacho. Y no lo tenés, no lo conseguiste. Y vos decís, pero esos jugadores no pertenecen al modelo que él quiere. Ese modelo de éxito. Y Mbappé sí. Mbappé, llenamos el estadio, vendimos un montón de camisetas. Bueno, pero ¿cómo se...? Y el que ha hecho todo posible para generar un equilibrio y que el Madrid tenga futbolistas todavía entregados a la causa... Ancelotti. Haciéndote un gol al minuto 93 y festejándolo de una manera alocada y terminando abrazado con el entrenador, es Ancelotti. Sí, es Ancelotti. Es Ancelotti, pero también creo que hay una... Es común en equipos grandes, y mientras más grande a nivel global es el equipo, eso se evidencia más, que el entrenador tiene que ser lo suficientemente fuerte para hacer un escudo, pero no tan grande para como tapar a los para jugadores. que el vestuario completo esté de su lado. Y yo siento que lo que ha pasado es un poco eso. No hay nadie en ese vestuario del Real Madrid que no crea que Ancelotti es el entrenador ideal. Y eso como figura de poder, como cabeza de un club, no es bueno. Y ojo, le pasa a todos los clubes grandes del mundo. Sí. Que el dirigente dice, no, el entrenador está para mandar. Que todos los respalden le resta más de lo que le suma para seguir. Entonces, tienes resultados, que
en la expectativa de títulos del Real Madrid no están a la altura, y encima tienes un vestuario que lo respalda. Es lo peor que le puede pasar. Es la peor combinación. Pero igualmente, como todo es tan vertical y es el Real Madrid, el entrenador que llegue va a tener que ser respetado porque así se manda de arriba. Esto, obviamente, aceptando la teoría esbozada hace 15 minutos, que es que Ancelotti se irá sí o sí. Quizás se vaya antes o después, dependiéndolo. Si gana, que deje ahí. Pendiente el Mundial de Clubes. Pero quizá, bueno, lleguen a un acuerdo y él diga que el Mundial de Clubes lo dirija Solari. En 10 años, 11, 12. Al Madrid le han funcionado 2 entrenadores. Zidane y Ancelotti. Antes de ellos, ¿le funcionó Pellegrini? Bueno, pero no ganó. Pellegrini sigue teniendo a día de hoy el récord de puntos de una temporada en el Real Madrid. Creo que el segundo. Creo que lo superó Mourinho después. No, perdón. Tiene el récord de victorias en una temporada del Real Madrid. Ahí va. Récord de victorias, sí. Mourinho lo supera en puntos, pero tiene más. Sí, por uno o dos, creo. Sí. Pellegrini sigue teniendo el récord de victorias en una temporada del Real Madrid. Y él es el padre de todo lo que viene después. De alguna manera. Él es el que arma eso. Y tienes que ir al bosque. Entonces, si nosotros vamos al siglo XXI, te encuentras que quizás las 3 piezas más importantes del Madrid. Como Mourinho es un punto aparte, como siempre. Si quieres, metámoslo a Mourinho. Y digamos, 4 de los 5. Románticamente para el madridismo, por el aspecto emocional del hombre que pusiera el pecho ante el Barça, ese Barça dominante, Mourinho emocionalmente está. 4 de los 5 tienen características muy parecidas. ¿Es esa la característica principal de Xabi Alonso? No estoy seguro. También hay una salvedad con Mourinho, Jaime, que me parece que a Mourinho le traían todo lo que él pedía. Y Ancelotti no sé si es que no lo pide o deciden que no se lo van a traer. Hay un punto. Entonces también creo que hemos visto a lo largo de todos estos años, porque Florentino, si no me equivoco, asume en el 2000, ¿no? ¿Gana las elecciones? 2000. La primera vez sí. Sí. Entonces van a cumplir 25 años de su llegada. Hay un paréntesis en el medio donde él decide dar un paso al costado y luego vuelve y gana las elecciones. Recobra fuerza, dice, esta es mi casa, le tengo que seguir dedicando todo a Real Madrid. Pero creo que eso, hemos visto distintas capas de Florentino, desde los Galácticos hasta Mourinho, y ahora siempre obviamente demandándole lo mejor al entrenador, pero hubo momentos en los cuales era eso, es decir, usted es el técnico, usted es el experto, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que cualquier dirigente haría? Porque ningún dirigente sabe tanto de manejo de vestuario, ni de táctica, ni de preparación, ni de cargas, ni de qué ejercicios hacer para mantener motivado y enganchado al plantel durante la semana, cuándo bajar la carga, cuándo dar un día libre. Eso lo sabe el entrenador. Sí. Yo el otro día pensaba en el United, y no voy a hablar de United, pero decía, todos estos equipos a ver, el tema de la llegada de las inversiones extranjeras, las inversiones en ciertos equipos, y la presencia como los grandes candidatos a equipos que no tienen una presión mediática o de afición por los títulos. Entonces, cuando nosotros vemos así, hacemos un macro, Madrid y Barça están, pero después está el Inter, perfecto. El Bayern siempre ha sido una historia en sí mismo. Después PSG, Manchester City, ha sido Chelsea. El Arsenal ha pasado tanto tiempo desde que ha sido ganador que hoy es una ilusión que una obligación. Y eso nos ha generado que nos desaparezcan los entrenadores gestores. Porque antes Ferguson era un grandísimo gestor. Claro. ¿Por qué? Porque el United era el más grande de Inglaterra o el segundo más grande de Inglaterra y que al final tenía que gestionar rendimiento pero con contexto.
Eso no le pasa a Luis Enrique. Eso no le pasa a gestionar Guardiola. la cantera también. Claro, eso no Cosa le que pasa. el Madrid hoy no está gestionando bien la cantera. Eso también, no sé si es un problema de Ancelotti o un problema de cuál es el verdadero objetivo en el organigrama del Real Madrid para la cantera. Para mí, lo que se ha convertido hoy la cantera de muchos clubes ante esta incapacidad de ir al mercado contra los ultrapoderosos es que la cantera es más que el formar desde los 4 hasta primera, como Casillas o como fue Xavi Hernández o todos estos jugadores que ya han llegado, es donde yo puedo ubicar ese extranjero que yo lo compro a los 16, 17 para acabarlo de formar. Porque el otro día que el Madrid saca la foto de los canteranos, ahí estaba Valverde. Sí, sí. Ahí estaba Valverde, ahí estaba Vinicius, ahí estaba Rodrigo. Todos jugaron en el Castilla. Claro, porque el Castilla ha sido el gran vehículo de llegada de muchos jugadores. Pero está bien. Ahí hay una segunda utilización de la cantera, que es la cantera para terminar de formar ese talento que viene de afuera. Que también, bueno, el Barça, con Gavi, con Pedri, estaban bastante hechos. Pedri ya había debutado en segunda división. Técnicamente, por motivos distintos, pero Iniesta y Messi son parte de eso. Bueno, no, yo te diría que cuando un jugador llega antes de los 16... Messi llega antes de los 16. Sí. Pero Iniesta llega. Iniesta también llega antes de los 16. ¿Llega antes de los 16? Sí. Okay. No sé, creo que tenía 12 años cuando llegó al Barça. Ok. Del Albacete. Claro. Pero ese sentido de la cantera, ¿dónde está? ¿Cuál es? El de tratar de formar jugadores para que le sirvan al primer equipo, primer objetivo que le sirva al primer, o primer objetivo es, si sale una grandísima figura, o lo del que mencionaba Jaime, de los jugadores jóvenes que se compran como proyecto, el segundo objetivo, ¿cuál sería? Que la maquinaria siga funcionando a partir de lo que se vende de esos jugadores que no están a la altura de Real Madrid, pero que sí pueden jugar en primera división. Sí. Que al Barça le ha pasado un poco también eso. Me quiero centrar en algo que decías, no sé si un poco heridos por el pasado, pero que decían Capello y Arrigo Sacchi, que el Madrid está a punto de cometer un grandísimo error. ¿Quién ha sido el responsable, aparte de Florentino Pérez, obviamente, y de José Ángel Sánchez, de que el Real Madrid, generando menos y formando menos, se haya mantenido cabeza a cabeza con los equipos de la Premier, Europa, sí. con los que... con las grandes carteras de Europa, porque no son grandes, el PSG no es grande, el Manchester no es grande, pero con las grandes carteras de Europa. Ha sido Ancelotti. Estamos en una época tan sensible con la cantidad de dinero que ingresa a muchos clubes con un propietario, que si tú te bajas del tren es muy difícil volverte a subir. Y eso, por ejemplo, fíjense cómo la cantidad de descalabros de históricos que ha habido en los últimos años. El Madrid nunca tendrá ese descalabro porque es demasiado grande como para caer en un descalabro tan grande, pero sí la brecha económica se ha hecho tan grande que si el Madrid se baja del tren, le va a ser muy difícil volver a subir, como le pasó al Barça. Sí. ¿Cuánto tiempo le costó al Barça? 6 años volver a una semifinal. Claro, pero esa semifinal ya había sido como en el punto de caída. Bueno, si bien es cierto venían de ganar, creo que habían hecho doblete, Liga y Copa. Sí. Ya el equipo daba señales de que para competir en este fútbol contra los importantes de Europa te faltaba algo. O era cabeza o piernas. Es que esa semifinal ya era como volvió, porque venía de ser goleado en el 16. En Turín. No, a ver, 17. Claro, Sí, en el 16 lo golean en Turín. Sí, lo elimina, sí. 16-17 lo elimina la Juventus. No. 16 lo elimina el Atlético. 15-16. Cuando el Atlético juega la final de Milán. Claro. 16-17 lo elimina la Juve camino a Cardiff. Pero lo golea. Sí. Le mete 3. Y después venía de la Roma, no sé si es 17-18. Claro, la Roma le hace 4. No nos olvidemos que en el de la Juve, donde la Juve lo golea en cuartos, ya el París lo había goleado. Sí, había zafado en ese milagro. Entonces ya el Barça venía de goleada, llega esa semi. De acuerdo. Y es como que, bueno, llegó la semi y
¡Boom! Goleada. Y de ahí es 8-2 y te fuiste. Y ojo, peleando en ligas y ganando dobletes. Que si se quiere es un poco lo que se está vislumbrando en este Real Madrid, que está quedando cada vez con más épica y menos resto. Correcto. Exactamente. Porque hay una parte donde no hay que analizar el resultado. La Champions del Madrid, la 15ª, tremenda Champions. Extraordinaria, es el equipo más ganador de Europa. Ahora, de aquella manera, épica. Épica. Entonces, cuando muchas de las explicaciones son la épica, es verdad que habla de tu grandeza. Es verdad que habla de tu grandeza. Y de tu corazón y de todo. Y eso es algo que hoy en el fútbol está desapareciendo y que tiene mucho valor tenerlo. Pero al mismo tiempo, Vizca, futbolísticamente te dice, uy, estamos con lo justo. Claro. Sí, sí, está. Es como cuando en la reserva del tanque, para aquellos que manejan un coche con, bueno, igual, combustible, eléctrico, lo que sea, ya estás aproximándote a eso. Entonces estás diciendo, cuidado, busca un punto donde cargar porque te vas a quedar. El auto te va a dejar en algún momento, no te va a alcanzar la energía. Y es un poco lo que se está viendo. Al Barça en este momento quizá le están faltando piernas porque viene de una seguidilla muy importante. A la vuelta de la fecha FIFA se le agregó el partido contra Osasuna, ahí se le lesionó Olmo, se le están empezando a caer los soldados, se le cayó Balde, se le cayó Lewandowski, el equipo no está tan bien, empieza a golear 1-0, empieza a remontar como contra el Celta, trata de administrar el partido contra el Dortmund y lo pierde. Entonces hay una señal de que es el momento más difícil de la temporada. Asimismo, si nos ponemos a pensar, al Barça le quedan 10 partidos para ganar 3 títulos y convertirse otra vez en leyenda. Sí. En Madrid está como algo que me pasó a mí una vez con el medidor de la gasolina. Te estaba engañando. Pero no. Venía por tierras catalanas. Que tanto te gustan. Y iba camino a País Vasco y tenía combustible a la mitad. Entonces digo, bueno, si lleno ahora, ya no tengo que parar en el camino. Claro. Estaba saliendo de Cataluña. Paro en la bomba, conecto y cuando ya me salta el pi, me doy cuenta que le había puesto gasolina a un auto de diésel. Mamita. Pero el diésel es más pesado que la gasolina. Entonces lo único que hice fue arranqué y cuando me bajaba a la mitad, le volví a poner diésel. Qué desastre. Era un diésel potente ese, te podía explotar el motor, ¿eh? Sí. Sí. Era un Audi. Bueno, sí. Aguantó y devolví el auto con el tanque yendo. Nunca supieron nada. Bueno, se termina diluyendo, ¿no? Claro, pero era un diésel potente. Daba un rendimiento espectacular. Total, pero de esos datos estúpidos que me sé, pero que algún día sirven, bueno, el diésel es más pesado que la gasolina. Hay que llenar con el combustible adecuado, que es un poco lo que le puede pasar a cualquiera de los dos entrenadores. Los dos vienen muy jugados de piernas. Quizá, bueno, el pequeño guiño de que el Barça, que es el que más desgastado, puede llegar a venir, aunque en lo emocional el Madrid lo está. La prueba también el partido contra el Athletic Club después de la derrota frente al Arsenal. El Barça tiene un día más de descanso para la final y a su vez va a afrontar el partido de la ida contra el Inter de sábado a miércoles. O sea, tiene un descanso amplio. Después tiene semana corta porque tiene 6, pero ¿qué tiene en el medio? Real Valladolid. O sea que hay un guiño ahí del calendario. Luego al final, a la salida del partido de la vuelta contra el Inter, le viene el otro clásico. Que ese ya será otra historia. Pero bueno, defensivamente, el Madrid tiene dudas defensivas y de centro del campo. El Barça tiene dudas de mitad de cancha hacia adelante. ¿Qué puede prevalecer ante esa situación? Para mí, las dudas del Barça son menores que las del Madrid hoy. El partido puede profundizar dudas, como todo partido de fútbol, pero en la previa las dudas del Barça son menores que las dudas del Madrid. Inclusive, si nosotros tomamos los clásicos anteriores,
más vale ha sido lo que el Barça ha sido capaz de reponerse que lo que ha mostrado de entrada. Si no me equivoco, todos los comienza ganando el Madrid. No, el 4-0 no. El 4-0 no. Pero los otros los comienza ganando. El de la Supercopa lo empieza ganando el Madrid, sí. Sí. Pero el Madrid tiene una de Mbappé muy clara. Que, sí, no, le anulan un gol. Le anulan un gol. Eso, por eso tenía... Le anulan varias, pero hay una anulada, sí. Entonces son momentos donde el Madrid comienza mejor. Y que es algo que de este Barça es muy distinto. Y que ahí es donde entra todo lo que hemos hablado de Flick. Creo que el Barça va a haber momentos en los cuales va a dar oportunidades. Sí. Pero y el Madrid tendrá que estar fino. Para mí la principal diferencia de este Barça de Flick y lo que veíamos anteriores es que el Barça te arrollaba, se ponía en ventaja, estiraba la ventaja y era inalcanzable. Y este Barça de Flick, a pesar de recibir el primer flechazo, vuelve. Sí. Vuelve. Y no es que vuelve, con todo el respeto, con el Celta. No, vuelve con el Madrid. Vuelve con el Madrid. Cosa que es, me parece, el otro gran cambio no reconocido a Flick. La capacidad mental que él tiene. Y en eso también se parece a Ancelotti. A la larga, en el manejo hasta de la prensa, en el manejo de todas las situaciones, en el manejo de todos los líos que ha tenido. Mirá los líos que ha tenido el Barça en la temporada. Todavía con la nube de Negreira, no se habla de ese tema, pero sigue estando por allí. El tema de la inscripción de Olmo y de Pau Víctor a mitad de temporada. Todos los inconvenientes fuera, el tema del estadio. Sin embargo, como diciendo, ¿para qué estamos acá? Le dice a todo el mundo, para hablar de fútbol. Hablemos de fútbol, entonces. Y él dice, hablemos de fútbol, hablamos no en mi idioma, pero en el inglés. Y entonces no entro en estas cuestiones semánticas o dialécticas a 9:15. Y los tiene a 9:15, que generalmente el ruido que provoca la prensa en Cataluña es un ruido importante. Sí, bueno. Porque en Madrid también meten ruido, pero Ancelotti tiene que estar ahí toreando en todas las conferencias. Y te la dejo para hablarlo antes del clásico de Liga, pero quería hablar un poco sobre el por qué esta rivalidad y que no es una rivalidad Real Madrid-Barcelona, sino que nace una rivalidad Madrid-Barcelona y cómo la prensa encara las distintos. Pero lo hablamos en la previa de ese clásico. Volviendo a Flick y en esto, y volviendo a Mourinho también, Mourinho respira mucho del Barça en su paso por el Barça y eso a él le da muchas herramientas para convertirse en el anti-Barça. Porque él entendía los temores del barcelonismo, del Barça en relación a su filosofía, ¿verdad? Y una de las cosas que él, no sé si cuestiona bueno, sí, puede ser cuestiona, de parte de lo que era la idea del Barça, la idea de Cruyff, la idea de Ernest Michel, es nosotros trabajamos en función de lo que hacemos con la pelota y cómo eso nos va a llevar a la victoria. Pero que es una filosofía que se enfoca muchísimo, al considerarse una filosofía superior, que en teoría lo es, en cómo vas a hacer daño y no en escenarios específicos. Y que parte de lo que Mourinho trabajaba desde su época en el Porto, o sea, desde el Mourinho entrenador, era este es el plan de partido, este está. Si al descanso vamos perdiendo, hacemos esto. Si al descanso vamos ganando, vamos a esto. Si al descanso, si llegamos a los últimos 15, estamos empatando, ta. Y Flick, sin haber entrado en un conversatorio con él, tiene eso. Me parece que este es un equipo que tiene que decir... Bueno, es alemán. Exacto. Si nos hacen el primer gol, hacemos esto. Si comenzamos ganando, ajustamos acá. Plantea todos los escenarios posibles. Claro. Y que eso es algo que... Fíjate cómo Mourinho se convierte en lo que es al vivir eso adentro y decir, ok, eso está maravilloso, pero aquí hay cosas que cabos sueltos. Sí. Bueno, igualmente escuchaba algo póstumo de Menotti, como diciendo, entrenar pelota parada, él dice, está bien, se puede, pero a la larga el que define es el jugador. Puedo estar una hora en un entrenamiento dándole córner al primer palo y dice, él define el jugador. Si él dice que la ve, como pasó con el tiro libre de Declan Rice, si le están indicando centro y él dice, la veo para el arco, a la larga creo que termina pesando eso. Y es allí donde está el balance entre un entrenador extremadamente presente en todas las decisiones
y aquel que le deja un poco más de espacio al jugador. Porque cuando vos le dejás espacio al jugador, le estás dando a la persona la capacidad de sentirse importante y decir, en el fondo sí, yo tengo su respaldo, pero es mía la decisión, es mía la ejecución, no solamente la ejecución, sino también la decisión. Sí. Y eso me parece que es muy ponderable, porque le da al jugador mucha más seguridad en el fondo. Si vos estás, es lo mismo que ir caminando con una muleta. Cuando vas tenés que soltar la muleta. Sí. Y a veces cierto entrenador, no sé, no quiero decir Mourinho, pero se convierte en una muleta para el jugador. Uh-huh. A ver, también eso tiene que ver mucho de lo psicológico, porque a veces, ¿qué pasa? Tú vienes y le planteas al jugador 7 posibles escenarios, ¿verdad? Pero le das libertad de decisión. Entonces el jugador sabe que hay un plan para reponerse o para solucionar si algo no salió bien. Uh-huh. Y que cuando el plan es un plan maestro, lo primero que le pasa al deportista, porque esto pasa en todos los deportes, si es que ese plan no se está cumpliendo, dice, y esto no era parte del plan. Y en esos 3 minutos... ¿Y ahora qué? Ese momento de ¿y ahora qué? Porque el momento más peligroso en un deporte colectivo es el minuto y medio del ¿y ahora qué? Sí, no, y cuando el ¿y ahora qué? Le pega al defensor, al mediocampista, al atacante, al lateral. Entonces todos entran en un pánico que es como cuando un sistema informático entra en un glitch y ahí se apaga. Bueno, y que es un poco lo que le pasa al Madrid en esos 5 minutos de los 2 goles de Rice. ¿Y ahora qué? Exacto. Que quizás es el equipo que menos le pasa en el fútbol el ahora qué, pero le pasó ahí el ahora qué. Vamos a hacer ya para salir 2 concretas. ¿Por qué puede ganar Real Madrid? Tribunera. ¿Cómo te salga? ¿Por qué puede ganar Real Madrid? Porque a Río Revuelto es un equipo que logra salir adelante. Y que, a pesar de que le faltan piezas, sigue teniendo gente capaz de individualmente resolver. Y no hablo solamente de los de arriba, sino Valverde el otro día, Rüdiger en una pelota parada. O sea, creo que si tú me dices, sin plan de juego, ¿cuál tiene más posibilidades? Sin plan de juego lo tiene el Madrid. Eso habla de que sus individualidades tienen una mayor capacidad de resolver situaciones específicas adversas. Ok. Yo veo que a partir de la forma de defender del Barça y de los espacios que quedan, ahí está para el Madrid el punto donde tiene más posibilidades. Si logra organizarse para poder romper, para poder encontrar la manera, lo que pasa es que no tiene tanto tiempo y no está tan fresco físicamente para romper ese adelantamiento. El Madrid ha jugado de una manera, por ejemplo, Vinicius, mucho más dedicada, recuperó más balones, encaró más veces en el partido contra el Athletic Club de lo que venía haciendo en anteriores. Quizá como entendiendo, ya estamos fuera de la Champions, hay que apretar ahora porque si no, no vamos a ganar nada. Si esa actitud aparece, creo que el Madrid tiene allí su posibilidad. Defender bien, obvio, contener al Barça y después poder aprovechar ese punto arriesgado. Creo que el Barça no va a arriesgar tanto de todas maneras. ¿Por qué puede ganar el Barça? Porque, primero, colectivamente superior. Creo que atraviesa desde lo colectivo y lo anímico el mejor momento de los últimos 10 años. A pesar de que no esté Lewandowski. Y porque es un equipo que es capaz de adaptarse a diferentes contextos del partido. Ya no es un equipo que necesitaba dominar el contexto del partido para... La pelota. Sí, dominar la pelota y adueñarse del partido a partir de ella para hacerte daño. Y ojo, no me estoy yendo a Guardiola y a Luis Enrique. Aquel equipo de Xavi que hace 4 en el Bernabéu tenía mucho más en común con aquellos que con esta versión. Pero también siento que es muy difícil para cualquier equipo del mundo que tú en abril, mayo, básicamente, puedas replicar una tercera función, una tercera función
ante un equipo que goleaste 2 veces? Depende de cómo se dé el partido. Yo creo que en el caso del Barça, el por qué o el cómo es a partir de los duelos. Si el Barça, con esa confianza con la que viene en los duelos individuales, imagino a Lamine Yamal, imagino, por ejemplo, una presión sobre Pedri para que Pedri no juegue, imagino a Rafinha. O sea, si esos futbolistas son capaces de ganarte duelos, si el Madrid es incapaz de contener a esos jugadores, creo que el Madrid va a sufrir y el Barça, con esta verticalidad, aún sin Lewandowski, puede llegar también a ser contundente en ataque y a encontrarse con el gol. Después, obviamente, eso. Tenés que defender porque, aunque juegue Mbappé y no esté al 100%, tenés que contener a Rodrigo, tenés que contener a Vinicius, tenés que tratar de limitar a Bellingham, tenés que, donde juegue, tenés que tratar de... Por eso necesita replicar el Madrid a los Valverde, porque los Valverde o los Rüdiger son los que te ganan duelos. En algunos momentos también Marco Asensio. Pero es allí donde el Madrid extraña tanto a Carvajal y extraña tanto a Toni Kroos, que te manejaba no solamente aspectos desde lo individual, sino también la confianza para poder, cuando se sufría en el partido, que estuvieran ellos. Y el Barça hoy por hoy tiene esa confianza, está desgastado, está cansado, pero también en la memoria, si no se fía tanto o no se agranda con que a esto ya le metimos 4 y le metimos 5, y encara el partido diciendo va a haber momentos malos y momentos buenos, creo que también en ese poder aprovechar a sus jugadores que están muy bien, los ya mencionados, y a otros liderazgos como el de Íñigo Martínez. Creo que lo va a extrañar mucho a Valde, el Barça, eso sí. Sí, y fíjate que no hablamos de él, pero creo que a ver, no para extendernos, pero creo que decía, el cambio que más ha hecho el Barça es Lewandowski-Ferran, pero ¿por qué? Porque el uno es plan A, el otro es plan B, no son hombre por hombre. En las posiciones hombre por hombre, donde el Barça tiene la brecha más grande, es en el lateral, no en el lateral izquierdo, en los laterales. Es decir, donde mayor diferencia hay entre el titular y el suplente, y donde al mismo tiempo, donde menos recorrido hay. Porque en el mediocampo sí ha movido mucho más piezas por dosificar y por... Sí. Entonces, si bien hay titulares y suplentes, hay una mayor continuidad. Claro. En los laterales, habría que revisar, pero creo que los laterales son quizás los puestos más estables del año. Koundé sí. Y Valde también. Valde también. Valde hasta ahora que está fuera... No se había lesionado. Sí lo habían en algún momento regulado, trataban de evitar que jugara 90-90 en una misma semana, y será una baja sensible porque aparte también creo que tiene una asistencia en un gol de Lewandowski en el partido del Bernabéu. Sí. Fue un complemento muy importante para atacar el lado derecho de la defensa del Madrid junto con Rafinha. Y ahora Gerard Martín no tiene ese recorrido y no tiene, me parece, la capacidad con la pelota que tiene Valde. Valde es más un mediocampista jugando de lateral y Gerard Martín es un lateral. Perfecto, don Eduardo. Bueno, ¿nos reencontramos cuándo? ¿El día del clásico? ¿Nos reencontramos? ¿O el día después? ¿De qué clásico? ¿De la final? Claro. ¿Usted tiene partido? Bueno, después lo discutimos. Sí, después lo discutimos. Sí. Si no nos encontramos... La gente sabrá cuándo volvemos. Sí, si nos están viendo en la tele es porque no estamos haciendo el programa. Pero nos encontramos, si no antes, el jueves después de las semifinales de Champions. Antes nos vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que usted diga. Porque son esta semana las semifinales de La Champions. semana que viene. La primera semana de mayo, claro. Claro, la semana que viene ya hay... Sí. Bien, bueno, nos encontramos. Sí, exacto. Don Eduardo, ha sido un placer como siempre. Como siempre. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.